¿Me confirman si está viendo la presentación? Sí, Cristian, voy a empezar. Listo, gracias. Bueno, buenas noches a todos. La idea de esta segunda parte de la charla consiste en hablar sobre las técnicas de fijación. La primera parte había consistido en la clasificación de las fracturas y de los diferentes algoritmos, tanto de enfoque diagnóstico como terapéutico inicial. Entonces, había mencionado en la anterior charla que habían 4 estrategias de fijación en este tipo de fracturas sacras, después de una adecuada descompresión y reducción correspondiente. El ORIF, que simplemente es un concepto de placas, el tornillo iliosacro y la fijación lumbopélvica. Y cuando uno combina ambas estrategias en diferentes tipos de fracturas, lo llamaremos osteosíntesis triangular. Para el día de hoy, la propuesta es realizar la técnica de ambas, haciendo principalmente énfasis en el tornillo iliosacro. Entonces, cuando uno refiere o cuando uno define cómo se entiende un tornillo iliosacro, es el concepto en el cual, a través de una medida percutánea, idealmente, se pasa un tornillo de diversos calibres a través del ilion, atravesando la articulación sacroiliaca y, pues en el ideal, pasar el tornillo a través de la fractura, de la solución de continuidad de la fractura y llevarla, en el contexto también ideal, hasta la articulación sacroiliaca y con correspondiente ilíaco. Ese sería como tal el concepto de una fijación iliosacra. Para poder realizar una fijación iliosacra se requieren diferentes elementos. Respecto al concepto de la historia clínica, lo más importante es tener en cuenta los elementos que la pueden contraindicar, heridas a nivel de la zona de la posible colocación del tornillo que puedan favorecer infecciones, condiciones hemodinámicas que requieren una resucitación en el algoritmo de manejo del trauma pélvico, que hagan que primero se haga esa reanimación antes de ponerse a hacer una fijación, entre otros. El segundo elemento importante y vital para la realización de esta cirugía consiste en la imagen. 2 elementos de la imagen, principalmente la tomografía con reconstrucción tridimensional y el concepto de proyecciones radiográficas. ¿Para qué? Para, uno, tener en cuenta la clasificación de la spine y así definir el tipo de fractura y con lo tanto el tipo de tratamiento. Lo segundo es que para hacer este tipo de cirugías, el neurocirujano o el cirujano de columna debe ser muy familiarizado con las proyecciones que se requieren. O sea, uno tridimensionalmente debe tener esa imagen en su cerebro de qué se debe realizar, cuáles son las modificaciones en el fluoroscopio, entre otras, para poder obtener las proyecciones necesarias para llevar a cabo esta cirugía. El tercer elemento importante es entender que el sacro tiene diferentes características morfológicas, que en la anterior charla mencioné muy someramente, en esta profundizaremos, que son las diferencias tanto en una morfología normal versus dismórfica. Y el cuarto elemento, entre otros, pero así a grosso modo, es que para tener una buena planeación quirúrgica en esta cirugía hay que ser muy exactos en la medición del instrumental, principalmente en la colocación y en la medición del tornillo. Tenemos que hacer una diferencia, por ejemplo, otros servicios como ortopedia. A veces uno, cuando hace cirugía de columna, uno a veces trata de no hacer estos cálculos porque, bueno, hay otras maneras intraoperatoriamente que ayudan a predecir la longitud de diferentes tornillos, por ejemplo, los pediculares, entre otros, pero acá sí uno debería ser muy exhaustivo en la medición porque es un procedimiento, aunque radiográficamente hablando, casi ciego. Y algo fundamental, esto es algo que uno a veces se da cuenta hasta en cirugía por no tener en cuenta la planeación, es que si uno no tiene un buen fluoroscopio y una mesa adecuada para esa cirugía, no lo debe hacer. Porque las proyecciones requieren diferentes ángulos, que si la mesa, por ejemplo, tiene las barras laterales muy cerca entre sí y son radiopacas, va a ser imposible el procedimiento. Y si el fluoroscopio pues realmente no tiene una buena penetrancia, pues la obtención de diferentes imágenes sacras va a ser imposible. Entonces, siempre hay que garantizar que la institución en la cual uno realice eso cuente con esos 2 elementos importantes. Entonces, bien, la imagen tomográfica tridimensional, porque es una fractura de spine tipo C3, que ya hemos hablado previamente cómo se clasifican. Es esencial siempre tener esa tridimensionalidad para darse en cuenta los diferentes corredores que se requieran para pasar el tornillo iliosacro. Hablemos de una cosa esencial, que es respecto a cómo entender las diferentes proyecciones para ver el sacro. Entonces, hablaremos, este concepto de inlet, outlet, apical y lateral se aplica en diferentes zonas de la pelvis, no solamente el sacro. Entonces, cuando ustedes vean un outlet obturador o un outlet sacro, se refiere a la estructura a la cual se quiere obtener esa visión outlet o inlet. En este caso, para el sacro, hablaremos genéricamente como inlet o outlet, pero recuerden que en la literatura esto se discrimina respecto a la zona de la pelvis a la cual se quiere ver.
Bien, entonces para el sacro necesitamos cuatro vistas radiográficas. Acá en la imagen a su derecha pueden ver que la proyección del rayo lo que va a intentar ver es la superficie, en la superficie anterior del cuerpo de S1, y en el inlet lo que vamos a intentar ver es una visión sobre la superficie del end plate de S1, digamos que sería el concepto inicial. Vamos a explicar de mejor manera cómo obtenerlo. Algo esencial es que, y como había hecho previamente hincapié, es que estas proyecciones uno debe tener en cuenta para qué sirven. O sea, cuándo debo pedir cada una en el momento para la posición del tornillo, porque cada una me da ciertos, digamos, es una visión de 360 grados cuando se suma las 4 proyecciones, pero cada una le da ciertos márgenes de esos 360 grados. El saber qué me deja ver cada proyección es el éxito de la cirugía. Si uno no tiene en cuenta eso, es el principal riesgo de complicaciones. Entonces, ¿cómo entender una imagen bidimensional de una proyección tridimensional? Entonces voy a invitarlos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces tenemos este sacro, es una proyección tridimensional, tenemos dos cortes, un corte axial y un corte coronal. Si estuviéramos viendo el sacro desde arriba, desde la posición cefálica, vamos a ver un corte axial, en una proyección bidimensional que sería esta imagen a su derecha. Cuando tenemos un corte axial, un corte axial del sacro, a eso lo llamaremos inlet. Por otro lado, cuando tenemos una visión de frente, y es decir, cuando lo proyectamos en una imagen bidimensional, un corte coronal del sacro, a eso lo vamos a denominar outlet. Y cada una de estas visiones, tanto inlet como outlet, nos va a dar un corredor del tornillo. Recuerden, como mencioné al principio de esta segunda parte, nuestro objetivo es pasar del ilíaco, pasar la articulación sacroiliaca, ir a través del sacro y llegar hasta el otro lado. Entonces vamos a tener un corredor de seguridad que nos va a dejar ver cada una de estas proyecciones. En este caso, inlet, un corredor de seguridad antero-posterior, siendo posterior acá lo que estoy señalando con imán y siendo anterior a la parte más adelante del sacro. Y el outlet nos va a dar un margen de seguridad o un corredor de seguridad céfalo-caudal, teniendo como punto superior lo que sería el emplate de S1, siendo como el punto inferior lo que sería el componente de los forámenes de S1. ¿Cómo tomar inlet? Entonces, eso es algo que tiene que tenerlo muy sistematizado porque en la cirugía se puede volver uno se puede complicar mucho más. Eso uno se puede embalar mucho al momento de tomar ese imagen porque si uno no tiene en cuenta el concepto de la proyección, se pierde muy fácil y toma falsas apenas. Entonces vamos a tener en cuenta que lo que nos va a orientar siempre cuando ustedes se pierdan en la posición de la imagen, ten en cuenta que el emisor, que es el que estoy marcando aquí con el cursor, espero que lo estén viendo, se me confirmen por favor, es el que les va a orientar por dónde van a ver la cara como tal del sacro. Entonces, tenemos acá la imagen del sacro. ¿Sí? La idea es que ustedes traten de imaginarse que esta es la superficie del emisor, está casi paralela a la superficie de S1. Con eso en mente, cuando ustedes emiten la proyección, vamos a obtener una imagen como la que está aquí a su derecha. ¿Sí? Esta es una imagen que, si bien es intraoperatoria, algunas veces por el tipo de fluoroscopio uno puede tener una proyección un poco más corta, es decir, no tener expuesta toda la cresta ilíaca. Entonces, para eso toca jugar con la profundidad del emisor para lograr mayor cercanía o menor cercanía según la necesidad del caso. En este caso, les voy a marcar acá con imán lo que se tiene que ver. Entonces, estamos viendo todo el componente de las alas sacras, el componente anterior sacro, con su lado contralateral, y acá estaríamos viendo la parte posterior del elemento alar sacro. Pero además de eso, esta proyección inlet, y digamos que es el parámetro de seguridad que nos da esta imagen, nos garantiza ver el elemento como tal del canal raquídeo en esa zona. Entonces va a ser el objetivo que queremos ver en este inlet es identificar como tal todo el componente sacro, pero además de eso el canal, para hacer que el tornillo no se meta nunca a esa zona. Cuando uno mira la imagen detenidamente, esta es la realidad. Entonces, como les mencioné, la primera imagen es una imagen muy del libro, pero la realidad, pues, esta es una imagen intraoperatoria, es que no es tan fácil, ¿sí? Lo que uno tiene que tener en cuenta es jugar con diferentes flexiones, tener en cuenta el límite anterior, que va a ser el borde anterior del sacro. Acá ustedes van a ver lo que va a corresponder como tal, así yo lo alcancé a marcar, efectivamente, va a ser el componente como tal del canal raquídeo. Estos dos son los dos reparos anatómicos que me van a orientar qué tanto anterior y qué tanto posterior podemos ir. Obviamente, si uno se va muy anterior, todo el componente vasculonervioso va a estar comprometido, por la redundancia, y si se va posterior, pues el elemento como tal del sacro.
Acá nos muestra como tal la correlación, aunque obviamente está en mayor profundidad, porque es una imagen bidimensional respecto a la salida del foramen de la raíz de S1. Ahora el outlet tiene el ángulo contrario, ¿sí? El ángulo contrario. ¿Y qué vamos a ver en el outlet? Como les mencioné hace unas diapositivas previas, lo que queremos ver en el outlet es la región o la cara anterior del sacro en su manifestación coronal. Entonces, lo que vamos a tener en esa proyección, entonces tenemos el sacro, aquí la gráfica del sacro, que tenemos el emisor del rayo, y la idea es que el emisor del rayo esté paralelo a la parte más cóncava de lo que sería el correspondiente sacro. ¿Sí? Algunos autores mencionan que lo ideal, aunque eso pues, no es tan pragmático en cirugía, es que el emisor esté paralelo a lo que sería la cara anterior de ese uno. Bueno, vaya usted a calcularlo de manera exacta, eso no es tan fácil. Entonces, de manera más pragmática lo que les acabo de decir. El objetivo es que obtengamos una imagen de estas características. Entonces, ustedes ven el cuerpo de C1, se ve de manera franca, con el componente articular sacroiliaco y los diferentes forámenes. Entonces, voy a hacer acá, en la siguiente imagen, mostrar cómo se delimita el corredor para el paso del tornillo iliosacro. Está marcado claramente aquí para la edición del outlet. Entonces, nos va a dar un margen de seguridad cefalocaudal en este tipo de imágenes para no comprometer, idealmente, los forámenes de C1. Pues siempre recuerden el emisor, que es el que les acabo de mostrar, nos va a orientar qué es inlet y es outlet. Y si ustedes tienen en cuenta eso, no importa si el paciente está en prono o en supino, tener en cuenta ese concepto del emisor nos va a saber fácilmente qué es inlet y es outlet. Uno se puede perder más. En una de las cirugías en las que estoy, nos perdimos pues, por no tener en cuenta ese tip que créanme que es muy orientador en el momento de la toma de la imagen. Entonces voy a hacer una pregunta al público y espero que alguien quiera responder de manera voluntaria. Quiero preguntarles cuál de las dos imágenes para ustedes es outlet. Entonces vamos a esperar un voluntario del grupo. Entonces espero que esté Kevin. Hola Kevin, buenas noches, espero que esté muy bien por ahí. Espero que me diga, es una pregunta fácil. ¿Cuál de las dos cree usted que es outlet y por qué? Si está Kevin, ¿no? Si no está Kevin, ponemos a Ordóñez, por ejemplo, al otro R3. Hola, Cristian. Hola Kevin, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me alegra saludarlo. Igual. Pensaría que es la imagen B. ¿Cuál, perdón? ¿La izquierda o la derecha de la pantalla? La derecha. ¿Por qué? ¿Por qué no la izquierda? Esta es una pregunta pretest, no se preocupe que no es nada, sino que es para que fijemos el siguiente concepto. Entonces, ¿por qué cree que de la izquierda no lo es? Bueno, visualizo mejor la parte coronal. Bueno, creería que la parte coronal del sacro, las articulaciones sacroiliacas y los obturadores no se me podrían guiar más de que sea un outlet del lado izquierdo, pensaría yo. Digamos, hay una parte esencial que si ¿tiene que decirme algo más o cree que solo eso? No, Hay no, una no. parte que... Ok. Muy bien, la derecha obviamente es el outlet, pero el punto clave para saber cuándo es outlet, no se les olvide esta parte, es esencial, es el marcador más importante de calidad de la imagen, es que los forámenes se den redondos, porque es una imagen coronal, sobre todo los forámenes de S1. Entonces, si ustedes tienen dudas de si realmente están tomando un adecuado outlet, recuerden que los forámenes de S1 se deben completamente, bueno, no, eso es una cosa muy idealista, pero idealmente lo más redondo posible en todas las posiciones que ustedes ejecuten. Entonces, es un parámetro imanológico de seguridad para que están tomando un verdadero outlet. La imagen de la izquierda, que créanme, es muy frecuente que pase que uno se confunde y crea que ese es un outlet, es una AP. ¿Sí? Y es una AP porque uno no tiene la adecuada, como tal, coronalización, por decir de una manera muy pintoresca, del sacro. Entonces, para saber cómo es, recuerden siempre los forámenes, son los principales marcos, sobre todo los de seguro, los que más queremos ver en un corte coronal, son los que nos van a orientar para saber si realmente es un outlet correcto. Pues como les mencioné previamente, entonces acá haciendo un resumen de estas dos proyecciones, he hecho mucho énfasis en estas imágenes porque son los dos elementos, las dos imágenes que más nos van a ayudar en este procedimiento. El outlet va a ser la imagen que nos va a ver de mejor manera los forámenes y el inlet va a ver el cuerpo de S1 y como tal el componente del saco, o bueno, el canal raquídeo correspondiente. Perdón. Y como mencioné previamente, recuerden, outlet nos va a servir un control cefalocaudal, de la proyección cefalocaudal de Turing, para si la punta está muy para arriba, muy para abajo, y en el inlet va a ver si la punta está muy para atrás, para canal raquídeo, o si da muy para adelante para el componente presacro. La imagen AP, pues esta sí es muy tautológica, muy evidente cómo tomarla.
tener en cuenta que una P, no, el foramen no se tiene que ver redondito, eso es algo que ya había mencionado previamente. Y en la lateral pues, la lateral es, digamos, si no tiene tanta ciencia, lo importante es que tienen que ver, obviamente, así cuando hace una instrumentación de columna lateral, los abordajes laterales de columna lumbar, la idea es que también los discos, el PDL5 y ese no se vean simétricos, sean oblicuos, y a ver si lo tengo por acá. Otro elemento de calidad en una imagen lateral que hay que ser muy exhaustivo en eso, o sea, eso es esencial porque al igual que cuando meten un tornillo percutáneo lumbar, la calidad de la imagen lo que garantiza que usted no se vaya muy medial o muy lateral, y acá no se vaya ni muy anterior ni muy posterior o en otra dirección. Entonces, ¿cómo saber si la imagen es correcta o no? Acá de una vez cuelgo que no es correcta y esta sí es correcta por lo siguiente. Entonces, ustedes ven acá las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas la una de la otra no están en la misma posición o no están paralelas entre sí. Lo que uno debe hacer es que, aunque el paciente puede estar posicionado ya, uno debe tomar una lateral verdadera, haciendo que las dos crestas ilíacas queden, como tienen una sola, o queden alineadas. Cuando se logra esta imagen, se considera una lateral de adecuada calidad. ¿Por qué? Porque les va a mostrar, si ustedes creen acá, van a ver de mejor calidad y van a estar más seguros de que ese sería el componente de la articulación sacroiliaca, la conexión entre el componente de la superficie ósea del sacro en contacto con el ilíaco. Siempre es una rutina marcar sobre todo que esas imágenes se toman y se va usted cambiando constantemente de posición, marcar en el piso para que el técnico sepa dónde está y no perder tiempo durante la cirugía. Entonces, algo que respecto a la anatomía radiológica que hay que tener en cuenta en imagen lateral, que va a ser nuestra primera proyección al momento del procedimiento, es lo siguiente. Entonces, tenemos como tal los elementos óseos correspondientes. Tenemos lo que mencioné al principio, la zona, llamaremos la zona de seguridad, que corresponde claramente a la superficie de articulación sacroiliaca. Recuerden que queremos ir a través de la articulación. Tenemos la parte superior que llamaremos como tal la cresta ilíaca, que la idea es que se alineen para que quede ambos ilíacos en el mismo nivel para pasar el tornillo lo más perpendicular posible a la superficie de los ilíacos. Acá tenemos el promontorio sacro, la parte que llamaremos la parte no segura, porque aquí estaría la raíz del E5 y el descenso de las ilíacas. Y hagamos el ejercicio con las imágenes de la izquierda. Entonces ven acá que acá está la articulación sacroiliaca. Aquí hay como una línea radio opaca. Esa línea de radio opaca hay que buscarla, porque esa línea de radio opaca nos va a dar la orientación de la trayectoria de la raíz de S1. Entonces, ten en cuenta esta proyección en la imagen lateral, donde nos va a orientar qué tan caudal se puede ir. Usualmente estas imágenes ayudan, todas las crestas ilíacas, para no irse tan arriba, el cefálico, pero para saber qué tan caudal no lo debemos meter en un tornillo, ten en cuenta este reparo radiológico claro, que es la proyección de la que sería como tal el foramen S1. Otro elemento, tener en cuenta también como tal las escatadoras ciáticas, que ya mencioné más adelante como correctivas. Pero digamos que si ustedes sopesan esta imagen es la verdad lateral, las ciáticas no necesariamente deben estar alineadas para concentrarse que la imagen sea mala. Tercer elemento de planeación, las variantes. Entonces, hay dos, lo que es normal y lo que no es normal. Lo normal, que es casi en el 66% de la población, es que el sacro, digamos, el disco L5-S1 se encuentra por debajo de la prominencia más alta de las crestas ilíacas. Esa es la variante normal. La articulación sacroiliaca, el punto más cefálico de la articulación sacroiliaca, se encuentra también por debajo de este elemento de la cresta ilíaca. Cuando uno hace la corrección, digamos que la parte más anterior del sacro se encuentra casi, no hay hay unos estudios que nos muestran que no tiene más de 1 centímetro anterior a la superficie del ala sacra. Digamos, serían los hallazgos radiológicos para un sacro normal. Llamaremos dismórfico cuando no se cumple esto. ¿Y qué es lo más representativo de esto? Entonces, lo primero es que, si ustedes se dan cuenta, hay una anomalía, sobre todo, hay algo que orienta también mucho, es que a diferencia del anterior caso, donde, digamos, no había una gran concavidad respecto a la articulación sacroiliaca, acá se va a marcar. Y se va a marcar porque lo que se explica como tal en el dimorfismo sacro es que lo que sucede realmente es que hay una sacralización de la última vértebra lumbar. Entonces, lo que estamos viendo son primordios de lo que sería en este caso el E6. ¿Sí? Bueno, como quieran verlo, en fin. El E6, donde se va a fusionar con el resto del sacro. Esto va a hacer que el espacio como tal, o la articulación sacroiliaca pues hay una hipoplasia de la articulación sacroiliaca, que este espacio o este hueco, por decirlo de una manera muy peculiar,
y nos va a dar esta falsa trayectoria iliosacra. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esta variante? Porque si uno pasa el tornillo por acá, teniendo en cuenta que lo que uno busca es pasar a través del sacro, aquí hay un espacio que no es hueso y está ocupado por nervio, por vasos. Entonces, el peligro es no tener en cuenta esta variante anatómica porque probablemente si uno no lo tiene en cuenta, va a tener una seria complicación cuando pasa el tornillo. O sea, acá a ver si lo marqué. Entonces, vean ustedes, otro elemento importante que ayuda a orientar es que si usted viene como tal que sería S1 o lo llamaremos de una manera técnica, más correcta, la vértebra lumbar sacralizada está por encima, en un sentido, en un corte cefalocaudal, está por encima del punto más cefálico de la articulación sacroiliaca. Es otro reparo radiográfico o imagenológico para saber si es un sacro dismórfico o no. Acá les estoy mostrando y pues lo que mencioné previamente los vasos, si usted no tiene en cuenta ese concepto, pues probablemente va a tener una complicación. Acá si usted ven el TAC, siempre hay que ser muy metódicos con las imágenes, no solamente tener claro en la mente, sino estudiar muy bien las imágenes porque las imágenes nos orientan mucho de por qué pueden haber complicaciones. Si uno pasara el tornillo en la zona que les acabo de mencionar, probablemente acá está todo el paquete vasculonervioso y va a haber una catástrofe. Usted pasa el tornillo en esa posición. Ahí va, bueno, digamos que no es el fin de la charla, porque eso se hace más sobre todo en manejo de dolor sacroiliaco, pero se pueden pasar tornillos sacroiliacos puros en un ángulo oblicuo, pero con otro, bueno, la técnica es similar, pero con otro objetivo. Pero digamos que en el objetivo de estabilización de las fracturas sacras, y les pasa el tornillo en un sentido completamente perpendicular al eje mayor del sacro. Entonces acá es para mostrarles imágenes, vean acá el número de forámenes, acá tenemos 4 de un lado, 4 del otro aparentemente, y esa es otra manera de saber si es un sacro dismórfico, es que vamos a tener un foramen adicional por la sacralización de la última vértebra lumbar. También, pues, el espacio como tal, la superficie de la articulación sacroiliaca va a ser evidentemente mayor en un sacro normal comparado con el dismórfico, por lo cual lo hace más complejo de realizar. Y vean el corredor, en el sentido, digamos, si esto sería un inlet, van a ver que el corredor es mucho más amplio en el sentido antero-posterior en un sacro normal comparado con un dismórfico. Entonces, todos estos hallazgos imagenológicos nos ayudan a saber que esa pelvis dismórfica, ese corredor, no es seguro. Lo que quiero saber, ¿por qué es dismórfica? Porque por ahí no puedo pasar el tornillo. Es el resumen de lo que quiero dejarles en mente. ¿Y para qué? Entonces, si no lo puedo pasar por ahí, pues, ¿qué sería lo más lo pragmático, fácil, deducible de entender? Pues lo pasa en el nivel inferior. Si esta era una vértebra sacralizada, pues voy a la que realmente corresponde al sacro, que en este caso sería S2, como ven en la imagen del sacro dismórfico en su pantalla, a la derecha de sus pantallas. Listo. El planeamiento es importante. Hay que gastarse su tiempo, hay que estar seguro de cómo hacer y si el paciente realmente tiene las características anatómicas de hacerlo. Si no, no hay que intentar hacer, perdón la expresión, maniobras o cosas así, porque la cirugía requiere un grado alto de exactitud para no tener complicaciones que pueden ser graves, casi fatales. La posición. Para hacer esa cirugía se puede hacer tanto en prono como en supino. En prono se va a usar muy frecuentemente cuando toca hacerla cuando son reducciones abiertas, ¿sí? Y descompresiones, que es, digamos que cuando uno mira la estadística de fracturas sacras, es la mayor proporción de fracturas, las que toca hacer las descompresiones de este tipo cuando requieren cirugía. Un secreto al momento de cubrir el campo es que tengan en cuenta que a veces cuando uno hace columna lumbar o lumbar sacra, uno siempre tapa el glúteo. En este caso, el lavado y algo que tiene cuando se topa los residentes menores es que dejar muy bien expuesto el campo hasta el trocánter mayor ipsilateral por donde va a ir el tornillo. Entonces, es un elemento al momento de cubrir con los campos, tener ese reparo caudal. También se puede hacer en supino, como les mencioné previamente. ¿Qué instrumentales vamos a usar? Entonces, pues hay un arsenal de herramientas que vamos a emplear para poder pasar este tornillo. Este instrumento, este es, digamos, lo que pues, se usaba, pero hay otras maneras. Este es, por ejemplo, un punzón canulado en bisel. Se usa en algunas casas lo traen porque, digamos que para ciertos cirujanos les es más fácil hacer la introducción al ilíaco y mantenerse ahí quieto. Es decir,
La otra estrategia sería pasar directamente, como se muestra más adelante, poner la guía Kirchner sobre el hueso, pero se puede correr más fácilmente porque no penetra rápidamente el hueso. Entonces, digamos que algunos cirujanos prefieren este dispositivo para dejar fijamente en el punto de inicio la entrada, para después pasar todas las guías correspondientes. Están las K-Wires, que, bueno, las de Kirchner, como quieran llamarlos, dependiendo de bueno, otros nombres, pero lo que tiene es una guía de 2 milímetros de acero, por la cual vamos a colocar, va a ser nuestra guía de trabajo para colocar los diferentes instrumentos que van al final poner el tornillo. Tenemos los taladros, los drill, o las tarrajas, si las llamamos igual a una nomenclatura más familiar, que se pueden emplear o no dependiendo del paciente. Entonces, si el paciente, ¿en quienes se emplean? En pacientes jóvenes, cuya estructura ósea es muy buena y queremos que la trayectoria no se pierda al momento para el tornillo, pues usamos una tarraja. Pacientes osteoporóticos o donde la conminución de la fractura hace que tenga un alto riesgo de desplazamiento al pasar el taladro, usualmente no lo empleamos para el momento de colocar el tornillo. Tenemos el medidor. No todas las casas traen el medidor del tornillo, entonces, invitación, siempre hay que calcular el tamaño, la longitud del tornillo con un tag o una imagen preoperatoria. ¿Sí? Siempre hay que hacerlo porque la idea es que es muy complejo rescatar un tornillo una vez ya puesto ahí. Si por algún motivo ustedes no tuvieron en cuenta la longitud y el tornillo les quedó mal, es extremadamente complejo sacarlo de ahí. Los tornillos de diferentes maneras, de diferentes roscas, bueno, son de 7.3 milímetros hasta 10. Las diferentes, digamos, ranuras que ustedes ven, o los diferentes tornos que tienen, depende de lo que uno quiere llegar a fijar. ¿Sí? Digamos que los estándares que uno emplea para población usualmente de biotipo estándar son estos, los que se está marcando aquí en la imagen. Estos son más de todos para darle soporte, más agarre a la región contralateral, se toma el manejo de pacientes con patología analgésica más que de fracturas. Y el otro insumo, pequeño, parece insignificante, pero extremadamente útil e importante, el washer, o lo que llamamos acá la famosa arandela. ¿Sí? Así cuando uno pone tornillos en cualquier pared y coloca la arandela, o hasta en las camas, no sé, la arandela evita que el tornillo se meta dentro del hueso. Suena un poco raro, lo voy a explicar mejor. La cabeza se puede profundizar más allá de la superficie cortical. Y si uno intenta sacar eso, es casi imposible. Para que eso no suceda, y además de que el tornillo no quede más profundo de lo que debería, se usa una arandela para que la profundidad del tornillo quede exacta. Entonces, nunca perder de vista este elemento que puede ayudar a una adecuada cirugía. Listo. Ahora, ¿cómo poner? Entonces, lo primero es tener en cuenta que las imágenes se tienen que confirmar antes de empezar todo el procedimiento. Entonces, tiene el paciente acostado, ya sea en prono o en supino, tiene que estar seguro de que las imágenes se ven bien. ¿Cómo puede usted predecir, digamos, si usted quiere ahorrar tiempo en la cirugía, saber cuál es el ángulo con el fluoroscopio? Todo es matemático, o sea, todo simplemente es concepto angular. ¿Cómo saber cuánto de inlet tiene que darle, cuánto de outlet tiene que darle? Pues lo que se debería hacer es con una tomografía preoperatoria, obviamente. Lo que ustedes es calcular, hace una línea plomada, la línea plomada, recuerden que es la perpendicular respecto al piso, y calculan de la superficie de S1, lo que sería inlet, y de la parte perpendicular, lo que sería outlet, y respecto a la plomada, calculan los ángulos, y eso es lo que sería proyectar idealmente, obviamente nada está ahí 100% exacto, pero idealmente sería proyectar en el fluoroscopio. Entonces, digamos que así ustedes ya llegan preparados a la sala de cirugía y dicen, oigan, al técnico necesito un ángulo de tantos grados, un ángulo de tantos grados, y ahí se ubica más fácilmente para no perder tiempo. Sería lo ideal, ¿no? No siempre se puede. Ahora, en cirugía, ¿cómo se calcula? Entonces, la idea es que ustedes colocan una K-wire perpendicular, o hacen la plomada ya, pero como tal, intraoperatoriamente, respecto al piso. La pueden hacer tanto en supino como en prono. El tornillo se pasa igual, solo es que hay que tener en cuenta que lo de arriba se vuelve abajo y lo de abajo se vuelve arriba, pero en sí el tornillo se pasa de la misma manera, ¿no? Solo que dependiendo de qué, de lo que se necesita para otro tipo de fijación, pues será prono o será supino según el caso. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar acá ejemplo en supino. Entonces, se hace la línea plomada, acá se ve la imagen de la izquierda, y ahora lo que hace uno es, pues, en propia cirugía, usted traza la línea que corresponde a lo que sería la superficie C1, y acá hace la perpendicular y calcula cada uno de los ángulos. Recuerde que los ángulos van al final, como es una línea plomada, va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que debería darse al final sería un ángulo de 90 grados sumando el ángulo de inlet con el ángulo de outlet. También se va a hacer en el prono, inlet y outlet. Al final lo que mencioné, como es un ángulo recto, pues si usted suma los ángulos de los dos,
normalmente darle 90. Eso no es del 100% exacta, pero digamos que debe aproximarse a ese punto. Entonces, si saben que les está dando más o menos 90 es porque calcularon bien los ángulos. Y ya. Una vez hecho esto, por ejemplo, si este es supino, entonces vamos a calcular el inlet. Acá estaría, en la parte, imagínense, acá no está en la imagen, pero acá abajo estaría el emisor, acá sería el sacro, si esta es una posición en supino. Entonces, el proyector está siguiendo esta dirección, ¿sí? Entonces, vamos a calcular este ángulo, lo vamos a colocar en la máquina del fluoroscopio. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo que uno debería hacer, pedirle al técnico, es que ya teniendo en cuenta los ángulos, usted los predice en cirugía, los corrobora intraoperatoriamente, lo que hace es marcarlos para que el técnico sepa constantemente cuándo es inlet y cuándo es outlet y no se esté jugando y se esté quemando, o bueno, se esté irradiando más de lo necesario. Entonces ya sabemos que nuestro inlet es adecuado y que nuestro outlet es adecuado. ¿Sí? Esto se corrobora en una imagen, bueno, se inicia lateral, pero después obviamente se proyectan tanto inlet como outlet, buscando las imágenes que les mencioné previamente. O sea, los criterios de inlet y outlet ya se mencionó previamente, pues no los menciono acá. Ahora, ¿cómo vamos a escoger nuestro punto de entrada? Entonces, en una proyección lateral, otra vez se usa, hay varias maneras, vamos a ver dos maneras de esas. Entonces, uno usa la punta de la guía, ¿sí? Y la va acomodando, la va guiando, poco a poco hasta que llegue en el punto o en la zona de seguridad que definimos previamente. Que es más o menos, recuerdan a ustedes, ambas crestas ilíacas que están alineadas, acá esta linecita radiopaca que nos marca lo del foramen, más claro del foramen de seguro. Entonces, en esta posición, en esta zona, lo llamaremos la zona de seguridad, y ahí donde debería, si usted lo sería el punto inicial radiográfico para colocar el tornillo. Por ejemplo, la spine, digamos que también se puede hacer, me parece un poco más común, es colocar, por ejemplo, una tijera, y la idea es que la tijera que intersecta por la mitad por la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces, usted pone que la parte más anterior del borde de la tijera, obviamente radiopaca, ¿sí? Quede en la parte anterior de lo que sería el promontorio sacro, y que la mitad de esa tijera que intersecta por ambas crestas ilíacas. La cara oscura de ese círculo, la mitad oscura, el punto central, va a ser el sitio de inicio como tal de nuestro tornillo. Entonces, también es otra manera que lo pueden hacer para que les quede más, digamos, más cómodo en algunos casos. Hay otra manera, que es una manera, digamos, hands-free. Idealmente no debería hacerse, pero cuando uno está empezando, por supuesto, ya la experiencia lo hará diferente, que es hacer una bisectriz entre la espina ilíaca anterosuperior respecto a trocante mayor. Entonces, hace un corte entre ambas y el punto de intersección se va a considerar como el punto de inicio en la piel. Entonces, son diferentes estrategias que le pueden ayudar a ustedes a saber con exactitud el punto de inicio. Se hace una incisión, en el sentido cefalocaudal, 1 o 2 centímetros, como una incisión para MIS. Después se hace una disección Roma, disecando las fibras de los diferentes glúteos, tanto el mayor como el menor, hasta palpar hueso. El único vaso importante son obviamente los vasos de la arteria glútea mayor, de la arteria glútea menor, que están usualmente un poco más anterior, o sea, en este caso sería un poco más superior o más hacia el cielo, que es muy poco probable que una las complementa en esta dirección. Pues es un punto seguro también porque la posibilidad de lesionar esa arteria es muy baja. Ya una vez ha hecho la disección, pues se coloca como tal la guía. Entonces, vamos a hacer el ejercicio si tuviéramos ese punzón. Cuando uno no tiene ese punzón, pues uno coloca directamente la K-wire, ¿sí? Si uno tiene el punzón, pues es un ejercicio de seguridad ponerlo. También hay otras casas que tienen un punzón que no es biselado, sino que solamente tiene el conducto para colocar la guía. De cualquier manera, el objetivo es que se pueda perforar la cortical del ilíaco, que está mirando hacia ustedes, hacia el operador. Cuando es biselado, un secreto o un tip más bien para que no se le corra durante la posición es que la parte biselada mire hacia la cabeza para que la punta quede en la parte más caudal y se bloquee creyendo donde sea el punto respecto al cual se debe introducir. Cuando uno tiene un paciente en posición prono, yo tenía una imagen, pero desafortunadamente se perdió en cirugía, uno puede hacer colocar la guía de manera con palpación, de manera directa. Entonces uno tiene la incisión en línea media, tiene abierto el sacro y tiene como tal escotadura estética abierta. Entonces uno puede colocar, pues, palpar como tal la cara anterior del sacro y del ilíaco y palpar como tal la articulación sacroiliaca, ¿sí? La idea es que uno palpa la articulación sacroiliaca y se guía
digamos que este es modelo anatómico, pero lo que uno hace es usar el primer dedo de esa mano y palpar la parte como tal, que sería la parte más posterior de esa articulación. Entonces uno tiene una dimensión anteroposterior de lo que sería esa articulación, y con eso en mente uno podría direccionar la posición del tornillo de otra manera, palpando. Esta estrategia también se usa, a mí me faltó mencionar en esa anterior charla, para mirar si las reducciones quedan adecuadas. Es decir, cuando hay un gap, por ejemplo, en las fracturas tipo Dennis, que serían las en el sacro, uno cuando la reduce adecuadamente, sabe si quedó bien reducida, es palpar la cara anterior del sacro, metiendo el dedito por ahí, con mucho cuidado, obviamente. Y uno puede palpar la superficie y estar seguro que quedó adecuadamente reducida. Entonces, uno va, obviamente, corrigiendo la trayectoria hasta que finalmente queda, bueno, digamos que esta es la punta, recuerden que como es un bistelado, pues la punta sería la parte más distal del instrumento, es la parte que está realmente en contacto con el hueso. Entonces, está seguro de que la punta quedó en adecuada posición. Entonces, uno, ¿qué hace? Entonces, digamos que ya vio la punta, digamos, si este fuera el bistelado, que algunas casas lo tienen, entonces, la punta quedó en la posición que quiero. Entonces, recuerden que está inclinada. Realmente, si ustedes toman esa posición, probablemente la cánula se les iría hasta el E4, por la dirección que tiene esto. Entonces, ¿cómo, digamos, cuál es la ventaja de este sistema canulado? Es lo que voy a mostrar posterior. Entonces, uno va acomodando como tal este punch, este punzón, y al igual que cuando uno hace cuando uno coloca un tornillo percutáneo, y es que uno trate de ver, digamos, que quede completamente perpendicular a la superficie del ilíaco. ¿Cómo uno sabe si quedó perpendicular? Pues que veamos este circulito radiolúcido, donde, es decir, donde completamente el canal de trabajo queda en posición en este caso paralela, respecto a la superficie del ilíaco. Ahí, con esta imagen, sabemos que si quedó en la punta adecuadamente, como confiamos en las imágenes previas, vemos que tenemos el punto de acceso perfecto para poder colocar el ilíaco, el tornillo sacroiliaco, perdón. Entonces, es algo que, digamos que si tiene el instrumento, úsenlo. Es una manera digamos, muy metódica para saber que el tornillo no va, digamos que usted no va a coger una falsa trayectoria. Esa es una parte clave, pues lo que acá como punto crítico. Uno cree que a veces el error que uno comete y el principal error por el cual uno a veces no puede llegar hasta el otro lado, es porque uno cree, bueno, acá está bien el punto, pero no tiene en cuenta que uno está moviendo la parte caudal del instrumento, o sea, no está todo en el sentido perpendicular. Este es el principal error por el cual los sonidos no quedan bien puestos, porque uno no tiene en cuenta este concepto de la perpendicularidad. Y la idea es que si un instrumento les ayuda visualmente a garantizarlo, pues úsenlo, pues, y pues, si este instrumento lo tiene, pues mucho mejor. ¿Cómo lo puede hacer también, por ejemplo, cuando es una guía? Pues simplemente que la guía, en un escenario ideal, que la guía se vea un círculo, o sea, no se vea se vea un punto sobre el sacro, bueno, en este caso sobre el ilíaco, es decir, que la guía quedó completamente perpendicular. Si ustedes logran esa imagen es porque están en el punto exacto para pasar el tornillo. Bueno, ya se repitió aquí otra vez. Okay, listo. Entonces, la longitud depende obviamente de la medición prequirúrgica. Ustedes dan una dependiendo de si el paciente tiene el sacro de diferente tamaño, eso ya según el caso. Como es un sistema que tiene un canal de trabajo, pues ustedes ya lo pueden hacer con drill o lo pueden hacer de manera manual, con motor, perdón, o de manera manual, como quieran. Cuando uno lee lo de la Spine, dice que con el drill uno siente mayor palpación, otros dicen que, bueno, eso ya depende de usted. Lo importante es que ustedes intenten con la K-Wire, a través de ese canal de trabajo, introducir y pasar, ¿sí? El objetivo es pasar el ilíaco y llegar 2 centímetros de profundidad respecto al ilíaco. Obviamente eso se confirma como tal en cirugía, ya les voy a mostrar como tal. Entonces tienen la guía, pasan la guía más o menos 2 centímetros. ¿Cómo saben que son 2 centímetros? Pues acá hay unos reparos, si ustedes ven las guías, esta también lo tiene, en la otra cara, de cuántos centímetros van. Entonces, como digo, el ejercicio, o sea, disciplinado, cuando uno planea esa cirugía, es saber cuánto va a introducir, cuántos centímetros y cuánto le debe quedar respecto al borde. Por acá, si uno calcula, me deben quedar unos 3 o 4 respecto al punch, al punzo, entonces sé que es la profundidad que requiero para los centímetros que necesito respecto al hueso. Entonces, ya una vez hecho esto, ¿sí? Ustedes calculan más o menos la dirección. Acá obviamente la guía está doblada para ver la punta. Y ustedes calculan, bueno, en el lateral la guía quedó en adecuada posición, retiro mi punch, retiro mi punzón y veo solamente la guía y veo que está en adecuada posición donde yo quería. Ahora lo que vamos a hacer es confirmar en inlet y en outlet si los 2 centímetros de profundidad están bien tanto en el sentido anteroposterior como el sentido cefalocaudal. Entonces acá tenemos el foramen de S1, acá tenemos como tal el canal raquídeo y el componente anterior sacro, y vemos que ya ¿por qué digo 2 centímetros? Porque usualmente los 2 centímetros son suficientes para pasar
la articulación sacroiliaca. Ese es el concepto por el cual lo digo, ¿sí? Y ustedes ven que pasados los 2 centímetros, en ambas posiciones está en adecuada dirección. Dígame. Entonces, acá hay una parte clave. Entonces, acá uno para. Entonces, en cirugía, bueno, para o se pregunta algo durante la cirugía, así como cuando uno hace puntos de control en cualquier cirugía, ¿sí? Entonces, uno para y se pregunta lo siguiente. Acá está mi perro. Entonces, lo primero es, hay tres escenarios en este momento. Uno, si usted tuvo un buen punto de entrada, pero un mal punto de entrada, empiece, o sea, no se ponga a doblar la guía, ni a que yo le puedo dar compita, no, nada. Si la guía entró mal, tiene que sacarla, no hay que ponerse a improvisar. El segundo escenario es que el punto de entrada quedó bien, ¿sí? Y la trayectoria quedó bien, pues continúe, no hay drama, pues haga lo que tiene que hacer. Pero el tercer escenario, que es muy frecuente y ese que más problemas genera, es el punto de entrada quedó bien, pero la trayectoria no quedó bien, ¿sí? Por algún momento usted corrió la guía al momento de pasar el motor, cuando lo colocó con el motor, en fin, hay muchas maneras en que usted se pueda cambiar la trayectoria durante el procedimiento. Entonces, si a usted le sucede eso, pues cambia la trayectoria, y la idea de esta parte de la charla es mostrar cómo cambiar. Entonces, acá vamos a hablar cómo se corrige. Entonces, hay varias opciones. Entonces, una es, usted, digamos, tiene la trayectoria mala. Entonces, digamos, esta es una trayectoria completamente mala. Si ustedes seguirían, estarían acá pegándole como tal las sacras medias, y si se va más para allá, le sale hasta el ombligo del paciente. Bueno, un poco más lateral al ombligo. Pero esta es una trayectoria completamente mala. Entonces, lo que usted puede hacer es dejarla. O sea, no quite la guía, ¿sí? Ponga una guía adicional y se guía, pague la redundancia, con la previa guía, para saber qué tanto. Si estaba muy anterior, pues pongo la de punto de entrada más posterior. Es una manera muy pragmática de hacerlo. Otra manera es si usted tiene el punto de entrada bien, ¿sí? Si usted tiene el punto de entrada bien, vamos a usar ahora sí una tarraja, ¿sí? Y el objetivo de la tarraja es para abrirnos un camino más seguro. Ya les vamos a mostrar de la siguiente manera. Entonces tenemos la tarraja. Sobre la guía que tenemos con un buen punto de entrada, pero una mala trayectoria, metemos esta tarraja, solamente la tarraja más pequeñita para no hacer tanto hueco en el hueso. Recuerden que no queremos abrir tanto hueco para que el tornillo no se nos profundice mucho, el tornillo final, ¿no? Entonces, ponemos la tarraja de 5 milímetros de diámetro sobre la guía. Acá ustedes ven, está en contacto con la superficie, y la idea es que ustedes profundicen o sea, lleguen casi a donde está la guía, un poquito menos, profundicen, o sea, abran un poquito el ilíaco, ¿sí? O sea, hagan que la cama de entrada sea mayor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que después, bueno, sacan como tal la tarraja y lo van a hacer el switch. Si ustedes me creen acá en la mano de la izquierda, está ya colocándose el punzón biselado, ¿sí? Canulado, y acá pues ven en la radiografía la punta. Entonces la idea es que como usted ya hicieron una camita con la tarraja previa, el punzón se va a hundir un poco más y va a ser más seguro, ¿sí? Mantenerlo quieto, y la corrección de la trayectoria va a ser un poco más cómoda y no se les va a correr fácilmente el punzón si eso llegó a pasar en el primer paso. Entonces, una vez hecho esto, pues ya sacan la guía, porque la guía tiene una mala trayectoria, dejan el punzón, ¿sí? Acá ya le dejan una camita al punzón donde pueden jugar un poco más fácil para que el punzón no se les corra, y ya pues con el punzón obviamente otra vez vuelven a colocar otra guía, corrigen las trayectorias con el inlet y el outlet como les mencioné previamente. Listo. Entonces, digamos que ya tenemos la trayectoria adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer en diferentes imágenes, tanto en el componente inlet como en el componente outlet, verificando que no esté ni muy para arriba, ni muy para abajo, ni muy para atrás, ni muy para adelante, vamos a ir introduciendo progresivamente hasta el cuerpo de S1, ¿sí? Una vez llegado al cuerpo de S1, lo que se debe hacer, digamos lo que los cánones dicen, es tomar una nueva imagen lateral. ¿Por qué tomar una nueva imagen lateral? Porque el objetivo de tomar esa nueva imagen lateral es mirar si a veces el inlet y el outlet se puede ir modificando cuando se pasa el tornillo, o, por ejemplo, algún movimiento inesperado en cirugía, algo que no tengan, o se le salte al momento de mover el paciente, alguna cosa, el lateral va a estar seguro que el punto sigue siendo ideal, y que el paciente, por ejemplo, con fracturas o con minutas, un paciente con, por ejemplo, sería un Roy 4, ¿sí? Aunque no sea un paciente ideal para pasar este tornillo, el punto de se está migrando porque la conminución se está ampliando al momento de pasar el tornillo, perdón, la guía. Entonces, lateral, justo al llegar al DC1, es una imagen de seguridad que dice que la lateralidad se sigue manteniendo donde debe ser. Una vez estando seguro de que, bueno, sí, estamos bien, pues se pasa hasta la otra articulación sacroiliaca. ¿Cómo? Eso no es como cuántas placas tiene o vale, sino que usted poco a poco va jugando con las dos hasta que va verificando y va llegando hasta la otra articulación sacroiliaca, como ven en esta imagen de la derecha. Ya después lo que hacen es como tal una imagen, se llama un oblicuo ilíaco,
que lo que busca, el objetivo de esta sí digamos que no hay un parámetro, o no le encontré objetivo en lo que revisé de qué ángulo se puede usar para el tonel ilíaco. El objetivo es que ustedes ya llegan a la articulación, acá está la articulación, lo que tienen que buscar con una proyección oblicua, pues sería así, digamos, más o menos sería así la posición para esta ilíaco, acá no es esta, sino el otro ilíaco que está mirando acá, que está mirando del lado, en este caso el lado derecho del paciente en una posición, perdón, el lado izquierdo del paciente en una posición de supino. Entonces lo que queremos ver es como tal, esta línea radiopaca que va a ser la cortical del otro ilíaco. Entonces, ¿por qué queremos ver esto? Es porque la idea es que queremos una fijación, un constructo de alta rigidez. Cuando uno pasa, por ejemplo, tornillos transmasa en región cervical, uno revisa la literatura y dice que lo ideal sería un tornillo bicortical, porque al romper ambas corticales, el tornillo tiene mayor agarre, la posibilidad de pull-out es menor. Usando ese mismo principio acá, pues es lo mismo. Entonces, la idea es que si usted perfora la otra cortical del otro ilíaco, la resistencia del tornillo es mucho mayor. Entonces, ese sería, digamos, el punto ideal de esos tornillos. No siempre se logra, o sea, eso no siempre pasa. A veces toca dejarlos de un solo lado, pero el objetivo final, al cual se debe esmerar, es llegar a este punto de la cortical, perforarla con la guía y tener ya listo el canal para poder pasar finalmente su tornillo. Entonces, como ven ustedes acá en la imagen, acá ya se pasó con la Kawai, se pasó la parte cortical de este ilíaco contralateral y se consideraría la perforación adecuada. Entonces, bueno, ya, eso ya les mencioné, que es el otro truquito, lo que ustedes quieran, con la cual se sientan más cómodos. Ahora, ¿qué tan profundo? Entonces, ese es un debate un poco complejo, pero por lo menos respecto a la parte fracturas sacros, y consiste en que a veces no es fácil pasar los tornillos hacia el otro lado. Por eso yo motivo, uno se complica. No está mal, por lo menos en los estudios biomecánicos, no está mal dejar un tornillo solo hasta el sacro. Es decir, solo hasta ese uno. No está mal, lo dejan en un solo lado. ¿Sí? No, sí, la fractura obviamente es unilateral, ¿no? Si es bilateral, pues obvio tiene que hacer el otro lado. ¿Sí? Pero lo ideal, pues digamos que si uno quiere ser papista, lo ideal es llegar hasta el otro lado. Pero digamos que biomecánicamente, cuando se han hecho los modelos cadavéricos de torsión, de compresión axial, compresión sagital, la deformidad que recibe este tornillo no es tanta, estadísticamente hablando, respecto al componente como tal bicortical. Sin embargo, bueno, yo le preguntaba a los profes que he estado en el arqueto, estos pacientes se quedan más de dolor. ¿Sí? Estos pacientes se quedan más de dolor porque digamos que la fusión se demora más porque el sistema es menos rígido y la articulación tiene, bueno, un poco más móvil. La sacroiliaca, aunque recordar que es una sinartrosis, pues al hacer esto, uno tiende a lesionar parte del ligamentario y la vuelve un poco móvil. Entonces, pues, se pueden quedar un poco más de dolor. Esto no tiene una evidencia estadística, pero es un dato que hay que tener en cuenta al momento de saber por qué el paciente, obviamente después de esa fractura todo le puede pasar, pero una causa de dolor refractario postoperatorio puede ser esa. Listo. Ya una vez colocada la guía, entonces pues obviamente hay que medirla, siempre medirla antes. Uno la puede meditar en cirugía, uno puede colocar en la predicción, pues colocar una reglita, entonces uno coloca una regla que esté correlacionada con la parte como tal del Kawai, y dice, bueno, entonces si la guía mía es 30 centímetros y lo que me queda acá son 10, pues lo que debo meter son tantos. Sí, más o menos ese sería el concepto, esa sería la idea, una cuestión de sumas y restas. Hay una manera mucho más práctica y más cómoda, que es este profundizador. La gran mayoría de las casas ya lo tienen. Es que usted simplemente a través de la guía introduce el medidor y pues este tiene dos longitudes, una que va los centímetros que le quedan de la guía y los que están de profundo, o sea, son correlacionales. Cuando, por ejemplo, uno juega con un metro, esos que se estiran de construcción, en cualquier trabajo obrero. Entonces, eso tiene dos caras, uno mide, está como, digamos, el contrasentido de la distancia. ¿Sí? Entonces, esto mismo se usa, esos medidores, y uno le dice, bueno, acá llega a 85 milímetros, entonces el tornillo, lo que tiene profundo son 85 milímetros y hace mucho más fácil el cálculo. Entonces, si lo pueden pedir cuando paguen el tornillo, pues mucho más cómodo. Entonces, ahora lo que ya casi la parte definitiva de esta parte de este procedimiento es poner el tornillo, obviamente. El tornillo se puede poner con o previo taladraje. Eso dependerá si el paciente es osteoporótico o no. Entonces, lo recomendable es que si el paciente no tiene osteoporosis, hacerlo para que el canal quede más seguro y no se le desvíe el tornillo. Y si el paciente no tiene osteoporosis, perdón, si el paciente tiene osteoporosis, no hacerlo. Entonces, finalmente, bueno, digamos que esta parte, digamos, si uno ha sido muy metódico, esa parte es una parte relativamente agradable, cómoda, porque pues, ya toda la trayectoria está hecha. Nunca olvidar que cuando se puede colocar con drill, se puede colocar hasta cuando uno pasa cualquier tornillo, por ejemplo, cuando pasa los tornillos lumbares, transpediculares, hay manera tanto con motor o sin motor, como usted quiera. Lo importante es que, y se recomienda, es colocar una arandela.
como ven ustedes acá la arandela, para que se soporte sobre la superficie del ilíaco y esta cabeza no se le profundice más, porque puede pasar. Entonces, ¿cómo uno sabe si no se está profundizando? Entonces, vean ustedes acá en la proyección, es una proyección, digamos, es un oblicuo sacro. Como ya en teoría hemos visto que la guía está bien posicionada, uno no tiene que ser tan exhaustivo acá a tomar inlet y outlet. Lo que debe mirar es que la cabeza del tobillo no se le pase el ilíaco. Entonces, uno va poco a poco mirando, va poco a poco mirando, hasta que finalmente, perdón, acá queda, bueno, no conseguí la última imagen, pero la idea es que esto quede en completa superficie respecto a la cortical ilíaca. Y el constructo final va a ser este. Entonces, es un tornillo que está en la superficie del ilíaco y cuya punta pasó el otro ilíaco. Ese sería un tornillo ideal iliosacro. Se puede hacer bilateral, como mencioné. O sea, la imagen anterior es una imagen del... obviamente se puede, no es que no se pueda. Pero alguna vez por la realidad anatómica, porque un sacro, por ejemplo, toda la reducción no fue posible para bajar este hemisacro, en fin, las pacientes no son un lío. Entonces, acá por ejemplo, la sacra está completamente volada, está completamente conmutada, entonces no se puede poner fácilmente en S1, se toca bajar a S2 como si fuera un dismórfico. Entonces, a veces se toca jugar bilateral y eso hay que predecirlo. O sea, por eso es que hay que tener buen tag para saber si se puede colocar solo un tornillo bilateral, si la fractura es bilateral, si ambos van en S1 o se toca bajar a uno de S1 y el otro S2. Listo. Entonces, esta parte que fue muy exhaustivo en revisar es porque me parece que es un tema que no habíamos revisado previamente en lo que yo de residencia, lo que dejar como compendio para en algún caso, en algún momento, que la revisión sea sistemática y se pueda dejar claro para cualquier procedimiento posterior. Ahora, ya como unas últimas 6 diapositivas, ya para terminar, hablaremos someramente de los ilíacos. Esto se hablará un poco más en deformidad y en cirugía degenerativa. Lo importante es que tenemos, para los tornillos ilíacos, tenemos 3 puntos de entrada, ¿sí? 2 puntos de entrada que van solamente para el ilíaco, o sea, no se meten con el sacro en absoluto. Entonces, cuando la fractura, digamos, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve tener ese concepto? Entonces, sirve porque si la fractura sacra, pues es un tipo 1 o hay una combinación completa del ala sacra, pues probablemente un tornillo no se puede poner ahí. Entonces, ten en cuenta que hay 2 puntos anatómicos donde se omite el sacro en su totalidad y se fija directamente la región lumbar al ilíaco. Hay un punto de los 3, hay varios puntos, digamos, a grosso modo son estos 3, que sí va a través del sacro, usualmente se llama S2 iliac scroll. Entonces, que es usualmente un tornillo que va a través de la triangulación sacroiliaca por la cara posterior del sacro a nivel de lo que sería entre S1 y S2. Ya lo mostraré más adelante. Entonces, el punto tradicional es a nivel de la espina ilíaca posterior superior. Lo que se procura en este tipo de tornillos es un punto de tornillo donde se punto de ingresos a nivel de esa estructura. Elemento importante es que ¿cómo es la dirección de colocar todos esos tornillos? Los tornillos, aunque lo mencioné un poco más, lo tengo un poco más adelante, más adelante lo mencionaré, todos los tornillos van en una dirección cefalocaudal y mediolateral y van a apuntar a la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar esta. ¿Sí? Entonces, todos los tornillos independientemente de su punto de inicio van a apuntar hacia allá. En el tradicional, quitamos esta porción de hueso, ¿por qué? Porque esta es la parte más prominente que queda en la cola. ¿Sí? Entonces, si usted deja Se le dañó el sonido. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Se dañó el sonido. 2, 3. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se oye, pero mal. Debe ser que está mal. Voy a hacer una cosa aquí. Bueno. A ver, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí mejoró, ya mejoró. Probando, ¿ya? ¿Me escuchan? Hola. ¿Mejor? Sí, ya mejoró. Ok, listo. Ya, es que debo tener problemas de internet. Qué pena. Deme un segundo y ya les pido para alguien aquí que hicieron un video y ya, un segundo, no estoy de aquí solo. 2 minutos, por favor. Bueno, a ver si ahora ya se escucha mejor. ¿Me escucha mejor, profe, que me la conoce? Dale a ver. Okay. Se oye lejos. Se oye lejos. ¿Cómo entrecortado? Se oye lejos el sonido. Se le bajó el volumen. Entonces, les mencionaba, les comentaba que ya voy a cambiarme un poco a ver si es por el modem acá. Ese cuando suene mejor. Ya estoy aquí probando 1, 2, 3 acá.
Ya mejoró. Por el modo. ¿Ya mejor? Sí, ¿Mejor? Probad. A ver. Me voy de sitio. perfecto. Ahora sí me escuchan mejor. Estoy pegado aquí al móvil. Sí, perfecto. Hola, profe. ¿Me escuchan mejor? ¿Puedo continuar con mi charla? Se dañó. Se dañó otra vez. Dale, a ver. Preciso. Bueno, a ver, voy a intentarlo y si no, pues, de esta manera no pasa mucho. Entonces, no es mucho lo que somete. Entonces, el punto tradicional es el punto en el, bueno, les estaba diciendo a ustedes que se quita esa prominencia ósea, porque si ustedes no quitan eso, el hueso en menos de nada, el paciente va a llegar a las consultas, a urgencias, porque el hueso se sale por el glúteo, o sea, completamente expuesto. Entonces, en esos puntos tradicionales no hay que escatimar en quitar esa porción del hueso, que nos va a dejar que el tornillo, si usted se da cuenta de aquí de la derecha, el tornillo queda en respecto al mismo nivel de la superficie de la cresta ilíaca. Entonces, digamos que tanto que quitar de hueso, pues que es la misma superficie respecto a la cresta ilíaca. El punto anatómico es un punto donde ya va entre la espina ilíaca posterior superior y la posterior inferior. En un principio de dirección, este tornillo, que es un tornillo que va a estar más cubierto por estructuras, ya sea de piel y por el propio hueso, va a estar cubierto por el hueso, un poco más complejo de colocar porque el punto de inicio es un poco más difícil de identificar. La otra ventaja que tienes es que es un poco más medial comparado con el otro tornillo. Entonces, por ejemplo, el offset que tiene el tornillo respecto al L5 va a ser menor. Principalmente es la ventaja que tiene el tornillo. Aló, aló. Se fue el sonido. Profe, se desconectó Cristian. Se ¿Será desconectó. que ya aparece? Ya está. Bueno, si algo pasa. Ya. Voy a volver a compartir. ¿En qué quedaron? ¿Qué pena con ustedes? Pero en la No, parte del... hace 30 segundos. Dale. Listo, todo sí, no sé. Me parece que se descargando a compartir otra vez. Un segundo. Ya. Estamos en... a ver, estoy hablando como una loca. Ahí está bien. Ya, estaba en el punto tradicional y estamos hablando de lo del hueso. Ahí quedamos, ¿cierto? Estamos hablando de que... Sí. Listo, ok, bien. Muy bien. Entonces, había dicho que toca quitar el hueso porque si usted no quita el hueso, el tornillo se le va a exponer tarde que temprano, y si se le expone tarde que temprano, pues es una complicación terrible para la instrumentación si no ha consolidado fácilmente. Entonces, esta cuña hay que realizarla para que el tornillo quede a nivel de la cresta, siempre hay que ser muy efectivo en esta cuña para que la cabeza del ilíaco quede a nivel de esa cresta. Como mencionaba antes, bueno, antes de que se cortara, el problema es que este tornillo queda muy offset, ¿sí? A diferencia de los otros tres. Entonces, aunque es más fácil de localizar el punto de entrada, el tornillo queda un poco más offset respecto al punto de entrada de L5. Entonces, a veces lo que toca es doblar mucho la barra. Uno se puede complicar más en colocar la barra, otro colocar un conector, pero obviamente colocar un conector le quita rigidez al constructo. Entonces, es, digamos, la contra de este punto. El otro punto anatómico, bueno, no sé si se alcanza a escuchar, pero decía, todos los sonidos apuntan para la espina ilíaca antero inferior, ¿no? No sé si se escucha Sí. eso, pues lo repito. Bien. El anatómico es el punto donde es un poco más caudal, está entre la espina ilíaca posterior superior y la posterior inferior, realmente sobre la posterior inferior. La trayectoria es también de cefálico a caudal y de medial hacia lateral, con proyección hacia la espina ilíaca anterior inferior. Ya mencionaré la técnica radiológica para hacerlo, no se preocupe que ya les diré cómo se ve radiológicamente. La ventaja de este tornillo es un tornillo que queda un poco más medial, queda más cubierto por hueso, es más difícil de localizar el punto de entrada, eso sí. El grosor del ilíaco acá es menor, entonces usted puede irse o romper la cortical anterior y irse hacia la región hacia componente pélvico o componente vascular, o irse hacia atrás y lesionar parte de los nervios glúteos. Entonces es un tornillo que requiere un poco más de cuidado al momento de pasarlo, porque si se va muy hacia adelante, muy hacia atrás, el corredor que tiene es menor. Entonces es un contra respecto a eso. Y el tercer tornillo es el tornillo sacro. El tornillo sacro es un tornillo que se coloca, el punto sacro, ¿sí? Más bien. Este tornillo que se coloca, tenemos el foramen de S1 acá en la imagen de la izquierda y el foramen de S2. Digamos entre S1 y el S1 y S2, un poco medial, perdón, un poco lateral e inferior al foramen de S1, va a ser el punto de ingreso. La trayectoria igual que los otros tornillos. Ventaja de este tornillo, que el tornillo queda
casi en la misma posición respecto a lo que sería el 5. Si ustedes lo ven, sería casi como el pedículo para S2, más o menos, un poco más arriba. Pero digamos que sigue la misma línea pedicular respecto a los lumbares. Entonces, es excelente tornillo cuando uno tiene problemas para el offset de los otros tornillos, porque pues, la barra no hay que moldearla tanto y no hay que molestarla tanto. Problema es que el tornillo, como pasa la articulación sacroiliaca, pues puede generar un dolor complejo y pues puede generar asociado a eso, pues hay un mayor riesgo de lesión, bueno, obviamente si uno no tiene cuidado, de lesión neurológica al momento de pasar el tornillo entre los forámenes. Y otro problema es que, pues como si hay una fractura sacra, pues es muy difícil calcularlo si hay una fractura sacra tipo de Niza en esa zona. Entonces acá simplemente para mostrarle la dirección, vean la dirección de los tornillos es un ángulo importante. ¿Cuántos grados? Se nos colocan que 40 grados. Hay un tip para hands-free, es que usted, por ejemplo, tiene la apófisis espinosa de L5, entonces lo ideal es que si ustedes ven, qué tanto ángulo respecto al componente cefalocaudal hay que tener, es que cuando uno pasa, digamos, la lesna o el punzón, o depende si lo hace percutáneo o no, es que quede por encima ambos de la apófisis de L5. Entonces, digamos que sería un punto anatómico hands-free. Bueno, claro que percutáneo no es hands-free nunca, pero para el concepto de que queda en el ángulo adecuado en el sentido cefalocaudal para poder pasar el tornillo de manera adecuada. Entonces, acá les estoy mostrando la trayectoria. Esta es una imagen oblicua posterior de la pelvis. Acá sería la espina ilíaca posterior superior y acá sería la espina ilíaca anterior inferior. Entonces, todo este corredor tenemos para tanto el tradicional como el anatómico. El anatómico sería acá, el tradicional estaría acá. Entonces, el tradicional, ¿por qué es muy fácil? Pues, entre comillas, ¿no? Pero porque es muy agradable entre los otros, porque el corredor es casi recto. Si ustedes se dan cuenta y uno tiene la placa clara, es un tornillo que va respecto al eje entre la posterior superior y la anterior inferior, es un eje casi plano, no hay ángulos entre uno y el otro. Entonces, es un tornillo que favorece, ese punto anatómico favorece esa entrada. Otra cosa que quiero mencionar, es importante al momento de pasar un ilíaco, es que hay dos corredores, hay dos cuellos de botella entre la apófisis, entre la espina ilíaca posterior superior, perdón, que queda atrás del punto de ingreso, y la espina ilíaca anterior inferior. Tenemos el primer corredor estrecho que va a ser cercano a la articulación sacroiliaca. Y el otro punto que va a ser más o menos en los 2/3, entre el tercio anterior y los 2/3 posteriores del ilíaco. Tener en cuenta esto porque esto es lo que nos va a definir qué tan grueso se puede poner un tornillo. Entonces uno a veces dice, pero ¿cómo calculo el grosor del tornillo ilíaco? Pues con esto, midiendo estos grosores que son, digamos, el diámetro menor del ilíaco. Entonces con eso en mente uno sabe que el tornillo ilíaco es muy grueso, haciendo el ejercicio con la tomografía. Acá simplemente para mostrarles el concepto previamente, ya en una imagen más didáctica. Entonces, ¿cómo pasar el tornillo? Ya es la última parte de la charla, pues con la radiografía. Entonces, se llama la técnica de la lágrima o el teardrop. Y lo que uno hace es buscar una imagen que se llama el obturador, el outlet obturador. Entonces, como les mencioné al comienzo de esta presentación, hay outlet para el sacro, pero también para el obturador, que es este, ¿sí? Que es el obturador. En este caso, el outlet, pues como si ustedes hacen analogía al concepto de que es outlet, pues es que el obturador se tiene que ver completamente en un sentido coronal. Entonces, ¿cómo saben que quedó bien el outlet para el ilíaco? Pues viendo bien el obturador. Ese es el concepto de imagenológico claro. ¿Cómo se hace en posición? Así. Entonces, vamos a meter, sigamos, queremos meter el tornillo ilíaco del lado izquierdo, entonces para decirte que está en prono. Entonces, acá está el emisor, así como cuando uno intenta meter un percutáneo. Entonces debe quedar en el sentido de quedar una línea que quede paralela al eje que tiene el ilíaco. Entonces ese es el objetivo como tal. Acá sería la espina ilíaca posterior superior. Uno debería con el fluoroscopio guiarlo. ¿Cuántos grados? Eso sí ya no es tan exacto como lo que se había mencionado para la parte del ilio sacro, pero cuando quieran saber si el rayo quedó bien o si deben buscar una proyección más o menos como esta. Y traigo esta imagen porque pasa el siguiente problema. O sea, uno puede pasar el tornillo ilíaco sin esto. Además, con el profesor Aria hemos pasado tornillos ilíacos sin necesidad de tomar un teardrop. Pero si uno no tiene en cuenta, o digamos que cuando uno recién graduado, uno no tiene experiencia suficiente y uno se guía solo sabe esto, tiene que tener en cuenta que la mesa, estos bordes no pueden ser radiopacos. Porque cuando usted pasa, si se da cuenta, el emisor está justo en el borde de la mesa. Si esto tiene una barra, que por ejemplo son las de Kenny, entre otras, y las de Tunal, cuando pasa el rayo, pues se va a ver solamente la banda de la mesa y no ver absolutamente nada. Entonces, esta técnica se basa en que usted le pueda quitar esto o que juegue con la posición del paciente, en fin, pero no puede tener en cuenta que si la mesa tiene este borde, va a ser muy difícil poder pasar ese tornillo. Se puede pasar de manera percutánea,
el principio de los percutáneos, igual como realmente es el mismo principio que cuando pasan en los transvehiculares. Acá está la lágrima que queremos ver, que lo que nos va a dar es justamente, al igual que cuando uno pasa, cuando uno ve los vehículos en un percutáneo lumbar, el punto de acceso es la mitad. Acá está como tal, ese sería como tal el componente para la articulación, el componente del acetábulo, superior, inferior, lateral y medial. Entonces, lo que queremos es que el tornillo quede en esta punta y siempre en la posición del obturador, outlet, el tornillo, ya sea tanto la guía como el tornillo, quede siempre dentro de estos márgenes. Ese es el punto de seguridad. Uno puede pedirle al técnico que lo marque uno en radiografía este borde, aunque eso pues esto es cadavérico, pero vamos para orientar el punto de entrada para saber cómo va a colocar el tornillo. Es otra manera de saber. Además, hay algunos software, algunos fluoroscopios que le marcan esta X. O sea, usted toma la imagen, marca esto como cuando uno hace, el mismo fluoroscopio tiene las guías, y además de eso, en el software, ellos le marcan ahí virtualmente dónde queda la X, y así uno puede corresponder si realmente el punto que vemos en el espécimen intraoperatorio corresponde al elemento fluoroscópico. Entonces, si tienen esa opción, usen. Y ya, lo que les mencioné, pues el tornillo se pasa como cualquier concepto de un tornillo transvehicular, se puede hacer percutáneo, se puede hacer abierto, cualquier técnica, eso ya depende de cada quien. Acá estamos usando las diferentes estrategias. Los percutáneos solamente se usan más en pacientes cuya reducción es mínima o nula. Y la idea es que se vea de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, cuando es un punto anatómico, bueno, algo importante, el punto del 3-DOP es ideal o está diseñado para el punto tradicional. ¿Sí? Los otros puntos es un poco más complejo de hacer porque digamos que la entrada no es realmente en el centro del drop, sino es un poco más medial e inferior. De eso me encontré realmente imágenes, lo siento mucho, lo estoy buscando mucho, pero entonces para que ten en cuenta que ese drop es en la imagen, en el punto tradicional, o está diseñado, ¿no? ¿Se puede hacer nosotros? Sí, pero hay que tener en cuenta ese factor de corrección. Y acá, este lo que queremos es que se quita acá, se quitó parte del ilíaco para que la cabeza quede dentro del ilíaco, para que no quede prominente como ustedes en las siguientes imágenes. Esta es una entrada buena, la de C y D. Esta es una entrada mala. La entrada mala puede ser tanto anterior como posterior, y el error principal es no tener en cuenta la imagen y el grosor. ¿Sí? Si uno tiene muy mal calculado el grosor, se puede complicar. Eso sería a grosso modo. Recordarles acá el algoritmo que ya les hablé. Entonces, vamos a hacer solo fijación iliosacra en fracturas que son B1, B3 que no tienen gran desplazamiento, o que el sacro no esté tan comprometido. Si pasa con esas dos, vamos a hacer lumbopélvicas. Vamos a hacer como tal fijaciones triangulares o lumbopélvicas en pacientes que tengan componente de tipo C, y ya. Eso sería todo. Espero haberles sido amena la charla, un poco larga, lo siento, y ya. Muchas gracias a la bibliografía y quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, Cristian, no, felicitaciones por esta charla un poquito tan compleja, pero bueno, muy bien, la dividió en dos tiempos. La última, pues más entretenida por la parte práctica, digámoslo así. Es una enfermedad, digamos, los abordajes de fijación sacra, lo malo es que son tan infrecuentes, porque nosotros, yo diría que hacemos un caso por ahí cada 6 meses, y entonces la posibilidad de práctica es bajita. Entonces, nos toca recurrir a modelos de, bueno, no cadáver, pero sí de laboratorio, así como mirar el esqueleto que tenemos allá en Kennedy, y uno imaginarse tridimensionalmente la ubicación de todos estos tornillos. Entonces, de todas maneras es muy importante, o lo ideal sería practicar en modelos cadavéricos antes de proceder a estos imágenes, a estos cuadros. Pero bueno, de pronto en otros escenarios de pronto sea más frecuente, pero como le digo, lo malo es que no lo estamos haciendo con la regularidad que uno quisiera para poder tener más experiencia en estos casos de esa fijación, pero cuando se presentan son eventos realmente catastróficos, esa desalineación tan severa del sacro que requiere la intervención. Entonces,
Me parece que esa descripción estuvo muy buena. Felicitaciones nuevamente. Bueno, si hay preguntas o más comentarios, por favor, está abierta la discusión. Gracias. Digo, Cristian, felicidades, buena charla. Es, profe, muy amable. ¿Cómo está, profe? Muy Buenas noches. pero buena. Unos comentarios rápidos sobre el tornillo iliosacro, por ejemplo. Yo pongo con frecuencia, no sé por qué en Yopal me llegan tantos casos de fracturas sacras, veces que se caen en caballos más o en motos más, no sé. Pero es una técnica rápida y segura para solucionar ese tipo de fracturas. Me pareció que le escribió muy bien la técnica, unos tips rápidos como prácticos. Las mesas en la mayoría de los hospitales nuestros no son buenas, no son de columna, entonces pasa con frecuencia que uno no puede obtener fácilmente la imagen de la inlet, porque la mesa no es como la que usted mostró ahí, que es una mesa de Jackson que se desplaza toda la base, está en un solo extremo y el paciente cuelga del otro, sino que la base está en la mitad, ¿no? Entonces, Sí. y no todas las mesas salen, se deslizan hacia abajo. Entonces, cuando usted tiene una mesa como esa, no tiene proyección inlet, porque usted el fluoroscopio le pega contra la base, ¿sí me entiendes? Contra la base de Contra la la mesa, base. y no tiene inlet. Entonces, lo que le toca a uno hacer, lo que me toca a mí hacer a veces, simplemente poner unas tablas de los ortopedistas o algo para que el paciente quede casi que colgando en sus extremidades queden colgando por debajo. Para poder tener la posición en inlet, porque es la más importante de todas. Pero es una técnica rápida. Las casas ahora traen un instrumental para tornillos iliosacros, pero realmente usted lo puede hacer en cualquier lugar, porque se pide simplemente un tornillo de doble rosca de ortopedia y lo tienen siempre. Entonces, simplemente se lo pasa con el martillo, el drill eléctrico, y es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, creo que con esta revisión básicamente son los puntos anatómicos que hay que considerar y se puede pasar fácilmente. Yo no lo paso hasta el otro lado porque me parece que hay una articulación que no está comprometida, pero lo que hago es pasar 2 tornillos iliosacros, uno más arriba que el otro, uno más craneal que el otro ya. Sí, eso es cierto. También, cuando yo estaba en Tunja, digamos que es que bueno, esa zona de Boyacá y Casanare tiene mucha accidentalidad por las vías, supongo. Porque en Tunja yo vi una gran cantidad de fracturas sacras como, o sea, yo nunca he visto tantas fracturas sacras como allá. Y por eso puse este año este tema porque me llamó mucho la atención el volumen que tuve allá. Y una cosa que también yo notaba mucho es que a veces pues es un procedimiento que uno puede hacer, digamos que el neurocirujano puede hacer, pero usualmente se delega mucho al ortopedista, por lo que digamos que hay una cierta sensación de que el anillo pélvico anterior toca manejarlo y que ellos colocan la placa, pero la prioridad de la estabilización es posterior. Entonces, a veces es un procedimiento que si uno se familiariza y es metódico, lo puede realizar digamos, sin mayor premura. Pero bueno, a veces leía y a veces discutía que no, que es que hay que fijar la parte anterior primero, que es una contraindicación, pero el tutor. Hay que tener en cuenta que los tutores, no todas las fracturas pélvicas, el tutor les da estabilidad para el anillo posterior. Entonces, digamos que a veces es un misconcepto que me dicen, no, que si uno quita el tutor que ellos usan, se va a inestabilizar. No, pues ya está inestable porque algunas fracturas sacras no se estabilizan, a pesar de que usted coloca los tutores externos. Entonces, la prioridad es la fijación posterior. Es una cosa que no tomé en cuenta en la primera charla, pero que quería mencionar. Y sí, como mencionaba, la parte de la profundidad del tornillo, eso usted en la literatura encuentra que por el constructo más fuerza, otros no. Eso ya depende mucho también del paciente y de la comunidad que uno tenga la profundidad del tornillo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo así. Si no, pues muchas gracias y de verdad, gracias por su tiempo y un cordial saludo a todos. Bueno, Gracias. felicitaciones nuevamente, que descansen. Muchas gracias. Chao. Bueno, va que.